Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación de estar aquí con vosotros en este seminario. Es para mí un placer enorme de compartir aquí algunas ideas. Mis disculpas, mi español no es muy bueno, pero intentaré de hablar lo mejor posible. Diría, para empezar, que no soy historiador ni geógrafo, como habéis entendido. Mi enfoque de trabajo principal es en cuestiones de desarrollo, en áreas rurales, en áreas periféricas, en Portugal un poco, sobre todo en Portugal, pero también en Europa. Entonces voy a intentar en esta ponencia de hacer un poco la conexión entre la cuestión central del seminario y las cuestiones de desarrollo. Y pasando necesariamente por la cuestión de la cooperación entre las universidades, una vez que es mi trabajo actual de promover las relaciones entre mi universidad y universidades en todo el mundo. Entonces, sí. Entonces, en esta ponencia voy a tocar sobre todo entre tres puntos. Hablar en primer lugar un poco de la expansión portuguesa y del primer ciclo de globalización, de una perspectiva crítica. En verdad se habla mucho de los descubrimientos portugueses, pero creo que estoy de acuerdo que una expresión mejor es esta expresión de expansión portuguesa como fenómeno político, económico y religioso con impacto en diferentes continentes en el mundo. Después hablaré un poco de los retos actuales de la globalización, haciendo una referencia a al segundo ciclo de globalización que corresponde a la revolución industrial, sobre todo a los tiempos de hoy y todos los retos que existen en nuestro mundo. Y para terminar, hablaré de la importancia del papel de las universidades en el cuadro del desarrollo del mundo de hoy, y la importancia del diálogo y la cooperación para el progreso científico y cultural. En la ponencia que será publicada en el libro, yo empiezo destacando que esta voluntad de viajar, de descubrir mundo, es algo que diría que es inherente a los seres humanos. Y desde siempre los humanos, de diferentes formas, se han desplazado para descubrir otras tierras. En Portugal, por ejemplo, Portugal ha sido descubierto por diferentes pueblos europeos. Y lo que resulta en Portugal, un pequeño país europeo, es una enorme mezcla de culturas. Por Portugal pasaron históricamente los indoeuropeos, los celtas, los iberos, los fenicios, los griegos, los cartagineses, los suevos, visigodos, romanos, musulmanos, árabes. Entonces es una enorme mezcla, y un poco como España, como en Italia, en Europa. Todos esos países han sido descubiertos por pueblos que venían de diferentes partes del norte de Europa, pueblos de toda la vasija mediterránea, de África. Esa es la historia del mundo, diría de una forma muy simple. Es claro que la expansión portuguesa ha empezado por circunstancias históricas que han sido caracterizadas por diferentes autores. Podría aquí citar de una forma muy breve un autor, un historiador portugués, Vasconcelos de Sousa, que ha escrito que Portugal estaba de hecho entalado entre el poderoso vecino, España, y el mar, en un espacio periférico, una Finisterra,
no solo en términos de Occidente europeo, sino también de la propia península ibérica. De ahí resultaba lo que llamamos el impasse ibérico del reino en la época. Entonces, la única vía posible era buscar un camino propio, para buscar un camino propio era el mar. Y de esta forma empezaron los procesos de expansión portuguesa. Naturalmente con motivaciones económicas, el oro, por ejemplo, mas también con motivaciones religiosas de expansión de la religión cristiana y también el resultado del desarrollo a lo largo del tiempo de medios tecnológicos para nos podernos desplazar en el mar. Notablemente los tipos de barcos que han sido construidos, que llamamos la caravela, que han sido construidos y que sirvieron para nos desplazarnos a lo largo del mundo. Es claro que las consecuencias de este proceso de expansión son bien conocidas. Diría que, claro, la abertura de las rutas comerciales transatlánticas, el flujo de productos diferentes, de las especiarías, la seda, el oro, metales preciosos, otros metales preciosos, el encuentro de culturas, claro, el comercio y también la acumulación de capitales por los aristócratas, los comerciantes y otros. Todo eso está muy bien estudiado. Los colegas han hablado de la bibliografía respecto del Estrecho de Magallanes. En el caso de la expansión portuguesa hay una bibliografía muy extensa, cubriendo diferentes aspectos de la expansión. Hay aquí un libro, por ejemplo, La expansión portuguesa y la culinaria. Hay también libros sobre la expansión portuguesa y la botánica, los productos alimentarios, que han venido, lo que comemos hoy en Europa, ha venido de todo el mundo. Mucho ha venido de América, de África, claro. Hay un trabajo muy importante publicado en varios volúmenes que se llama La historia de la expansión portuguesa, con contributos de historiadores, de diferentes, muchos historiadores de diferentes universidades, portugueses y extranjeros, pero también de geógrafos y otros. Hay claro, un contributo contributos para la bibliografía, no solo de historiadores y geógrafos, pero también de antropólogos, de naturalistas, de agrónomos, de diferentes áreas. Hace algunos años había una comisión que ha promovido la conmemoración de los 500 años de los descubrimientos, que ha publicado una revista que se llama Océanos, que pienso que es accesible gratuitamente por la internet. Una revista que se ha publicado a lo largo de algunos años, 2, 3 años, no sé, con muchos artículos sobre el proceso de los descubrimientos. Hay también crónicas como la crónica de Fernão Mendes Pinto, que es bien conocida, que se llama Peregrinación de Fernão Mendes Pinto. Es interesante decir que estaba viendo hace algunos días en la tele, han empezado un programa, una serie que se llama La historia de África. Es interesante decir que en este proceso de expansión portuguesa, la exploración de las colonias africanas, en verdad, ha empezado en el siglo XIX. Entonces, las descubiertas han sido hechas en el siglo XV, XVI, pero la exploración y mismo la conquista militar de los territorios ha sido hecha en el siglo XIX. Diría que este
hecho, hay ciertamente una relación con la segunda globalización y con la revolución industrial y la necesidad de materias primas para alimentar el desarrollo de las industrias. Entonces, solo en el siglo XIX, que territorios como Angola, Mozambique, Guinea y otros han sido conquistados a las tribus indígenas para empezar la explotación desde el punto de vista agrícola, de materias primas agrícolas y otras, pero también del oro, de minerales diferentes, etc. Antes, diría que la principal mercadería resultante de la expansión portuguesa eran los esclavos que eran transportados de África hasta América, sobre todo América. Y claro, la explotación de Brasil, el caso de oro y de diamantes en Brasil, que era muy importante en el siglo XVII y por ahí. Claro, no voy a hablar mucho del viaje de circunnavegación de Hernando Magallanes. Mi nombre, para un paréntesis, mi nombre es Hernando Cristóbal. No es Magallanes, pero Hernando Cristóbal. Pero Magallanes es un apellido más popular en Portugal que Cristóbal. Hay muchos Magallanes y pocos Cristóbal. No voy a hablar mucho porque hay aquí historiadores y otros que conocen bien todo el fenómeno, todo este hecho de Hernando de Magallanes y su viaje de circunnavegación. Y gustaría de hablar un poco más, entonces, de los retos de la globalización en el mundo de hoy. Para decirles que, en verdad, nosotros estamos hoy en el mundo diría de encrucilladas, no sé si es el término encrucilladas, un mundo como se dice aquí, un mundo complejo, de tiempos muy turbulentos, de incertidumbre. Pienso que ustedes, oyendo de la Europa, de Portugal, como lo veo, pienso que diría los colegas aquí y los que están aquí en la sala dirían lo mismo. En la ponencia hay una citación de un trabajo reciente de un grupo de economistas de diferentes países que han escrito lo que llamaron Stockholm Statement, towards a consenso, a camino de un consenso sobre los principios para la definición de políticas en un mundo contemporáneo, que nos da un poco la idea de la situación de hoy, un mundo, para leer un poquito, el mundo de hoy atraviesa tiempos turbulentos, las fuerzas globales encierran promesas y peligros, el progreso técnico sin precedentes promete mejores niveles de vida, pero encierra el peligro de desplazamiento del trabajo y del desempleo de los jóvenes. La expansión del comercio y la inversión global ha impulsado el crecimiento y promovido varios países del estatuto de bajo rendimiento, para el rendimiento medio. Al mismo tiempo, muchos grupos en esos países quedaron olvidados. Lo mismo es cierto en economías avanzadas, donde muchos han sido afectados negativamente por las fuerzas de la globalización. Ayer, por la cena, habíamos hablado de eso mismo, un poco de la situación en países aquí de América Latina, que es similar a lo que se describe aquí. Entonces, como se dice, aquí hay un mundo muy, muy complejo, pleno de retos. Para destacar un poco mis preocupaciones particulares con las cuestiones del mundo de la agricultura, de las áreas rurales. Hablaría, por ejemplo, de todas las cuestiones de la alimentación y la nutrición en el mundo de hoy, que soy una
una preocupación muy fuerte, por ejemplo, de las Naciones Unidas, toda la cuestión de la seguridad alimentaria, que tiene una importancia muy destacada, mismo dramática, y que ha sido descrita en algunos relatorios de estudios como una de las principales causas de los desplazamientos de población en el mundo de hoy. Para citar aquí un estudio reciente del fondo, un estudio de 2017, que es el relatorio sobre la sostenibilidad alimentaria en el mundo, que dice que en el momento en que un número récord de personas se ve obligada a abandonar sus hogares en todo el mundo, un nuevo estudio del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas establece claramente que altos niveles de inseguridad alimentaria conducen a altos niveles de migración a través de fronteras. Es lo que estamos observando, por ejemplo, con las fuertes migraciones de África hacia Europa, que es una consecuencia de la pobreza y de la inseguridad alimentaria, claramente. Y claro que es en este mundo de hoy que las Naciones Unidas han definido los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Agenda 2030, una agenda ambiciosa para erradicar la pobreza y promover el desarrollo económico, social y ambiental a la escala global. Hablando un poco del tercero y último punto, gustaría decir que en 2013 en Sevilla ha sido creada la Red Mundial de Ciudades Magallanes. Una de las reuniones, el tercer encuentro de la red, ha sido en Sabrosa, que es considerada como un posible lugar de nacimiento de Hernando Magallanes. Ha sido en Sabrosa y en la universidad donde trabajo. En el cuadro de esta red, en 2017, en enero de este año, ha sido hecho un primer encuentro de universidades Magallanes. Entonces, un número de universidades se ha reunido en mi universidad en enero de este año. El profesor Sergio estaba presente. Había universidades de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Portugal, de España, claro, de Italia, Cabo Verde, sí, de Brasil, ¿no había? Sí, de Brasil también. Entonces, un número de universidades han creado la red mundial de universidades Magallanes para la ciencia, cultura, y la cual nosotros hacemos parte. Entonces, lo que propongo en mi ponencia es un nuevo ciclo de descubrimientos, no los descubrimientos de que hablamos históricamente, pero un nuevo ciclo de descubrimientos en el plan científico y tecnológico para la construcción de una nueva economía en un mundo de progreso, de desarrollo sostenible, y también un ciclo de profundización del diálogo humanista, un diálogo creador de paz y de progreso social, cultural, económico para nuestros pueblos y nuestros países. Este es el propósito de la Red Mundial de Universidades Magallanes para la Investigación, la Ciencia y la Cultura, que está en el inicio de sus trabajos.
coordinada por un colega de Sevilla, que no ha podido estar en nuestro seminario, Marchena, que es un colega historiador. El objetivo es fomentar el intercambio académico, cultural y científico entre nuestras universidades y también contribuir para conmemorar el viaje de circunnavegación de Hernando Magallanes y también de inscribir la ruta de Magallanes en la lista del patrimonio mundial. Terminaría diciendo que en Portugal ha sido criado en 2017, el principio del año, ha sido creado una comisión especial interministerial para promover las conmemoraciones del viaje de circunnavegación, el 5º centenario. Esta comisión ha empezado sus trabajos hace algunos meses, ha propuesto al gobierno un plan de actividades, un plan de trabajo para empezar las conmemoraciones en 2019. Es un trabajo de conmemoración sobre todo enfocado en el futuro, en la colaboración, promoviendo la investigación, el estudio, la partida de conocimientos, y claro que pasa por una fuerte cooperación entre las universidades. Esperamos que estas conmemoraciones, no solo en Portugal, pero también en los otros países, serán un foco, un instrumento para crear oportunidades de diálogo y de cooperación entre no solo las ciudades, los países, las ciudades y también las universidades en la ruta de Magallanes. Para terminar, una vista de la región donde estoy trabajando, en Portugal, la Universidad de Trás-os-Montes de Alto Douro, que es el val del río Duero. Es una zona que es patrimonio mundial, clasificado por la UNESCO hace algunos años. Es una zona sobre todo de producción de vino, el viño do Porto, viños do Porto y de Duero, conocidos un poco por todo el mundo. Y termino agradeciendo la atención de todos y todas. Muchas gracias. Obrigado.